y la prédica de hoy yo la titulé Israel pide un rey. Y empezamos en 1 Samuel 8 del versículo 1 al 5. Muy bien, dice, aconteció habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgues, porque como tienen todas las naciones. Israel tenía por promesa un rey. Desde el principio Dios había prometido darle un rey que los iba a salvar y que iba a reinar por siempre. Ahora, para entender bien lo que está pasando, Samuel era un juez. Hasta Samuel nunca antes había visto un rey. Los jueces se elegían solamente por revelación de Dios. Dios en ese tiempo hablaba a sus profetas, a la gente que él hablaba para levantar un nuevo juez. El juez no se daba porque era hereditario ni porque venía del mismo linaje como sucedía con los reyes. El juez simplemente era escogido. Y vemos acá que Samuel pone a sus hijos por jueces. Y no solo que lo hace mal, porque no debía hacerlo, sino que sus hijos eran, en pocas palabras, un desastre. Todo menos hacer lo que Dios quería, lo hacían ellos. El pueblo se da cuenta y le dice, bueno, ¿sabes qué? Vos ya estás viejito, se ve que vos no podés más, pero nosotros queremos a alguien que nos gobierne. Ellos debían tener como rey al Señor, simplemente al Señor, y cada uno de los jueces que se emitía en los pueblos eran los que guiaban a ese pueblo hacia Dios, su rey. Pero, ¿qué pasaba? Cada vez que un juez moría o algo pasaba, el pueblo volvía a caer en los mismos pecados, en idolatría y en tantas cosas. Entonces el Señor volvía a levantar un juez, el cuerpo volvía a encaminarse y así volvía a suceder una vez tras otras. Entonces Samuel ora al Señor y le dice, ¿quieren un rey? Y el Señor le dice, si quieren un rey, les voy a dar un rey. Pero en este momento el Señor le dice, pero que le dé un rey ahora, les va a quitar sus tierras, sus siervos, todo lo que tienen y se va a agarrar para él. O sea, el rey iba a ser peor de lo que era hoy los jueces. Y ellos, aún sabiendo esto, querían un rey. Y fíjense en Jueces 17:6. Jueces 17:6. Muy bien. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, al parecer, la petición del pueblo era razonable. Ellos querían estar guiados, ellos querían estar acompañados por un rey. El rey era quien los llevaba a luchar, le daba victoria y siempre trataba de hacer lo correcto para el pueblo. Entonces, no estaba mal, se elige un rey y este rey es el famoso Saúl. Saúl es el primer rey nombrado en el pueblo de Israel. Pero ahora, cuando nosotros decimos rey y pensamos en estos tiempos, nos imaginamos la alfombra roja que se le pone delante del rey para que él entre y prácticamente no toque el piso porque es demasiado bueno. Pensamos en un rey que debe tener todas las comodidades, no le debe pasar nada
ni siquiera se tiene que esforzar para bañarse, prácticamente hay gente que lo baña, que le da de comer, que la atiende, le da la ropa que se tiene que poner, y es como que un lujo ser un rey. Pero eso es hoy, acá. Vamos a ver qué era lo que le había dicho el Señor acerca de cómo debía ser un rey en ese tiempo. Y eso lo encontramos en Deuteronomios 17. Como habíamos dicho, el Señor ya le había dado una promesa que sí le iba a dar un rey y que estos eran los requisitos que debía tener ese rey. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesiones de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti. Y ahí empiezan las cualidades. Al que Jehová tu Dios escogiere. Tú, de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sean tu hermano. Entonces debía ser de su pueblo. El Señor le había prometido que del linaje de Abraham iba a venir la descendencia que iba a librar al pueblo de la esclavitud. Entonces debía ser alguien del pueblo de Israel. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Egipto representa el pecado y simplemente le está diciendo, este rey lo tiene que guiar hacia la bendición. No importa que él tenga riquezas, a usted lo tiene que llevar por el buen camino y no hacer volver hacia la esclavitud que antes estaban con Egipto. Simplemente él los tenía que gobernar, pese a él pasar necesidades, pese a él a no ser exitoso, debía llevar al pueblo por buen camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No muchas mujeres, no mucha plata. Y cuando se siente sobre el trono de sus reinos, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea que sí o sí él tenía que tener una Biblia. Tenía que mandar a hacer una Biblia exclusivamente para él, porque él era esto simplemente lo que debía hacer y seguir, llevar al pueblo hacia la voluntad del Señor. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Hoy si venía el chico de los anuncios, esta palabra creo que es la principal y una de las mejores para hablar de nuestro devocional diario. Fíjense, siendo un rey, no podía escapar de leer todos los días la palabra de Dios. ¿Para qué? Para temer a Jehová y para guardar todas las palabras. ¿Cómo lo iba a hacer el rey si no conocía qué decía la palabra de Dios? ¿Cómo voy a guardar las cosas que dice la Biblia si no sé qué dice la Biblia? ¿Y cómo voy a temer a Jehová si no lo conozco y no leo la revelación de él para mi vida? Así que tanto el rey como nosotros, esto es fundamental. Y el último, 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Le estaba diciendo que obviamente el apartarse de la palabra iba a endurecer su corazón, iba a ser una persona egoísta, vana, y todo lo demás que él debía hacer se iba a apartar simplemente porque su corazón se apartó de los mandamientos del Señor y se apartó de la ley del Señor. Dejan de temer a Jehová y empieza a hacer simplemente lo que mejor le parezca. Entonces, bajo
bajo estas y cada una de estas premisas que le dio el Señor para saber cuál era el rey correcto, cómo debía comportarse el rey y qué debía hacer el rey, empezamos a ver qué pasa con los reyes. Como decíamos hoy, Saúl fue el primer rey puesto por Israel y muchos conocen la historia de Saúl, que a lo largo de su vida se empieza a poner un poco envidioso de David, empieza a perder la cordura y hasta podríamos decir que estaba casi prácticamente loco al final de su reinado. Pero Saúl era un hombre puesto por Dios. Dios lo había escogido. Inclusive dice en el versículo, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Esto no significa que Dios se equivocó ni que Dios tomó mal una decisión. No, simplemente que Saúl no siguió estos consejos, se apartó de la ley y empezó a llevar un reinado estrepitoso. Pero dice que Saúl era desde la cabeza de todos en Israel hacia arriba, era más alto. Todos veían a Saúl desde lo lejos porque no había nadie más alto que Saúl. Entonces ellos elegían gente fornida que iba a la pelea para poder darle la victoria y conquistar así más pueblos. Pero, primera de Samuel 15:23, después de haber llevado una batalla, después de haber vuelto con la victoria, una sola orden se le había dado a través del profeta, del juez, y le dijo, no traigas para contigo y para el pueblo nada, matá todo, todo, todo. Y dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y acá viene lo que el Señor dice, me arrepiento de haber puesto por ley. ¿Por qué? Porque simplemente no seguía leyendo y no temía al Señor. Entonces una palabra del Señor que le había dado, él la desobedeció. Él endureció su corazón. Y no solo eso, cuando llegó la batalla, erigió para él mismo una estatua para que todos vean su grandeza. Entonces Saúl ya estaba completamente fuera del camino, se había desviado de los mandamientos del Señor. Entonces el Señor lo dice, no, este rey no puede seguir más. En esto surge David. Todos conocemos la historia de David. Era un muchachito hermoso, no cumplía con los requisitos de ser grande, fornido como Saúl, que sí sus hermanos, pero Dios lo había elegido. Y David era descendiente del linaje de Israel, entonces era un escogido. Y todos vemos a David como que, un buen chico, era pastor, entrenaba con la onda, le pegaba a los tigres, a los leones para defender a las ovejitas. Maravilloso David. Es más, cuando él sabe y lo ungen, llega un tiempo donde Saúl no quería enfrentar a Goliat. ¿Y quién es el valiente? David. Y él dice, ¿quién es este incircunciso que viene a hablar mal de nuestro Señor? Yo lo voy a enfrentar en el nombre de Jehová y lo venceré. Y ahí empieza la historia de David. Él, después de que muere Saúl, es nombrado rey y empieza su reinado. Para los judíos, David es un ícono. Para los judíos, David es uno de los mayores reyes que ellos tuvieron. David verdaderamente marcó la historia para los judíos y David era un nombre mayor. Es más, cuando se presenta Jesús dice, yo soy hijo de David. Y todos le decían, tú no eres hijo de David. Entonces, ellos tenían ya como base David. Un rey debía ser parecido a David por todo lo que él había sido. Pero David, en segunda de Samuel 11:4,
cuando dice, justamente antes de esto, cuando era campaña de que el rey debía salir a las batallas, él se quedó en su castillo. Al quedarse en su castillo, él salió al balcón y vio a una chica bañándose, le gustó y dice en el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Todos sabemos, esta mujer era casada, quedó embarazada. David, para tratar de ocultar su pecado, llamó a su esposo, quiso que duerma con ella, él se negó, él lo mandó enfrente de la batalla, este hombre murió, ella quedó obviamente viuda y él la tuvo que traer consigo como esposa. Y ahí vemos el primer pecado de David. Después de ahí la historia de David también se vuelve estrepitosa. Creo que podríamos hacer un reality show con la vida de sus hijos, de David, y sería alucinante porque era impresionante. Un hijo era rebelde, quería sacarle el trono, el otro hijo abusa de su hija, el hijo se quería vengar de ese hermano y lo quería matar, un hijo se peleó con David y no lo quería ver. Desastre, desastre, y todo porque no siguió los mandamientos del Señor. Él debía salir a pelear, él no debía estar en ese lugar, no debía codiciar a la mujer de su prójimo, los mandamientos, y él todo lo hizo. Y no solo eso, tuvo relaciones sexuales con ella sin estar casado, y empezó todo el escándalo de la vida de David. Después de David, uno de sus hijos fue Salomón. Él fue el tercer rey en Israel y Salomón, digamos que era una persona especial. Entonces vemos que Salomón empieza a reinar, era la persona más sabia del planeta hasta hoy día y más rica del planeta hasta hoy día. Todavía no pueden llegar a calcular la cantidad de dinero que tenía Salomón, de tanto que era. Y leemos en Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, Egipto, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Entonces, ahí empieza también el desastre de Salomón. Termina escribiendo muchos libros en la Biblia y en Eclesiastés dice vanidad de vanidades. Ya creo que tanto conocimiento, tanta rebeldía, tan alejado estaba que ya para él todo era vanidad de vanidades. Nada le conformaba, nada tenía sentido. Él no le encontraba el gustito ya de la vida habiéndose alejado. Entonces vemos en Salomón, dice en Deuteronomios, yo les vuelvo a leer, en el versículo 17 decía, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Acá es donde Salomón erró y mucho. No solo que tomó muchas mujeres, sino a la hija del faraón. En el rey David, como veíamos en Deuteronomios, decía para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Como decíamos, David se había apartado, David se había extraviado, y el rey Saúl había hecho tantas cosas, pero simplemente en el versículo 16, decía, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová has dicho,
no volváis nunca por este camino. Después de esto, hay dos hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, que dividen a Israel. Se dividen un rey en 10 pueblos y el otro rey en 2 pueblos, y así empieza una división de Israel hasta mucho tiempo después. Después de todo esto, cada uno de los reyes que leemos en la Biblia dice, no hacían lo recto ante los ojos del Señor. Permitían ídolos, eran pecadores, y si alguno por ahí empezaba a eliminar todas estas idolatrías que tenía el pueblo, aún así no alcanzaban a ser el rey que el Señor quería hacer, y es más, querían pelear reino con reino del mismo pueblo, y el Señor una y otra vez paraba esto. Entonces, toda la historia de Israel, todos sus reyes, ninguno pudo cumplir lo que el Señor les mandaba. El Señor le había prometido un rey, no fue Saúl, no fue David, todos tenían esperanza en David, no fue Salomón el hombre más inteligente del mundo. Entonces, no fueron todos los otros que le siguieron. Israel tenía rey, pero ninguno era el designado por el Señor. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué realmente pasó con el pueblo de Israel? La promesa del Señor estaba en pie. Realmente el Señor quería bendecirlos con un rey, pero ellos se habían apurado porque querían parecerse a los reinos vecinos. Entonces, el querer compararse con los demás, el querer llevar a cabo las actividades que los otros hacían, los llevaron a ellos a una interminable lista de reyes que no saciaban al pueblo de Israel. Y en esto viene la buena noticia. Y la verdad es que yo no la había visto. Yo le contaba, yo veía rey, 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 rey por todos lados en la semana, pero no fue hoy que me di cuenta de esto. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y yo me acordé, claro, es Navidad. Y como Ariel tanto nos venía insistiendo, ¿qué es lo que realmente debemos festejar en Navidad? El nacimiento de nuestro Rey. El Rey que iba a suplir con toda la promesa del Señor, y es lo que festejamos, el nacimiento del verdadero Rey en Navidad. No es Papá Noel, no es regalos, aunque si me quieren regalar algo, está bien. Pero, como todos sabemos, vamos a ver si verdaderamente Jesús cumplía con todos los requisitos que Deuteronomio había dicho. Y primero, el versículo 15 decía, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y sabemos que David, en el principio del Evangelio, hace toda una genealogía que demuestra que verdaderamente Jesús era descendiente de Abraham hasta él. Entonces vemos que él cumplía con ese requisito, y en Mateo 12:18, no solo que cumplía con ese requisito, Dios mismo dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará el juicio. No solo que era
un descendiente, sino que Dios lo había escogido. En el versículo 16 de Deuteronomio dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Que vimos que el rey Saúl pifió. Entonces, ¿cumplió esto verdaderamente Jesús? Muchos dicen que Jesús era rico, era millonario, y de ahí se desprende todo el evangelio de la prosperidad. Pero mi hermano, en Mateo 8:20 encontramos que dice de la boca de Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús, siendo Dios, se humilló simplemente al nacer como ser humano. Se humilló hasta inclusive en aprender nuestro idioma. Se humilló para poder estar con nosotros, y nunca, en ningún momento, Él buscó para sí riquezas. Es más, Él confrontaba a los ricos y le decía: va a ser difícil para ustedes entrar a menos que Dios lo quiera hacer. En el versículo 17 de Deuteronomios dice: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y muchos equivocadamente dicen que Jesús estaba casado con María Magdalena, que ella fue su esposa y que inclusive ha dejado descendencia por ahí. Hay una película muy famosa, El Código Da Vinci, que encontramos descendientes directos de Jesús, que ellos eran poderosos y podían hacer milagros. Completamente equivocado. Y si Jesús no tuvo esposa, entonces, ¿a quién se refería? Y dice en 2 Corintios 11:2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ese somos nosotros, su iglesia, su única esposa, a quien Él simplemente da todo su amor y por quien Él hizo todo lo que hizo. Entonces, hasta acá Jesús va cumpliendo al pie de la letra todo. En el versículo 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y los tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. No hace falta que le muestre un versículo para saber que Jesús mismo era la palabra encarnada en un cuerpo físico, pero en Hebreos 1, versículo 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios mismo nos hablaba a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solo que Jesús cumple con este requisito, sino que hay una pequeña imaginación, se podría decir, que Jesús, en el momento que hubiera hecho un pecado o en el momento que hubiera desobedecido un versículo de la Biblia, todo el mundo y toda la existencia dejaría de existir
de un momento para otro, porque simplemente en la santidad y en la palabra del Señor está sustentado todo. Entonces, que Jesús lo hubiera hecho diferente, hoy no estaríamos acá, ninguna promesa del Señor se hubiera cumplido y toda la Biblia sería una mentira. Simplemente por eso Jesús lo cumplía. Y el último versículo, 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y sabemos que Jesús no solo que no se apartó de la palabra, que Él era la palabra, Él exigía y demandaba de las demás personas que se vuelvan a la palabra, que obedezcan la palabra. Y en Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si este no era el rey que Israel esperaba, no sé quién iba a cumplir y a aumentar verdaderamente todas las necesidades que tenían ellos. Y si este hoy no es también tu rey, no va a haber otro mejor, no va a haber otro que cumpla todo esto. Y si esta Navidad uno no puede festejar que este rey ha nacido, un rey nos ha nacido, decían los magos que fueron a ver cuando Jesús nació, creo que estamos equivocados y no estamos entendiendo verdaderamente lo que el Señor representa para nosotros. Y no solo que Él es nuestro Rey, al hacerlo a Él nuestro Rey, nosotros también debemos humillarnos, debemos hacernos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos cargar nuestra cruz, debemos seguir el ejemplo de nuestro Rey que nos lleva hacia los pies de nuestro Señor y que va a venir a desposarnos para poder disfrutar por la eternidad. Y no solo que Él nació Rey, sino que en Juan 19:19 escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es lamentable que el pueblo judío de Israel aún siga esperando un Mesías y aún siga esperando la promesa de su rey. Ellos simplemente esperaban una persona que les dé de comer, que no les falte nada, que reine sobre ellos y que le dé victoria sobre victoria, y aún lo están esperando. Pero este rey, Jesús, nació rey y murió rey y aún reina por la eternidad. Todos lo reconocieron. La Biblia lo reconoce y la Biblia simplemente es nuestro mayor fundamento para saber que es así. Y yo pensaba en la oración de entrega, sinceramente yo no la comparto, pero sé que sí, hay hermanos que sí. Y hay 3 frases que no se puede eludir en esta oración. Dice: lo reconozco al Señor como mi Señor y mi Salvador, el Rey de mi vida.
Y si alguna vez hiciste esa oración porque la repetiste o simplemente nació de tu corazón hacer esta oración, reconocerlo al Señor como Rey. Debería ser algo que cambie tu vida. Debería ser algo que empiece a afectar tu vida. Pero cada uno de estos detalles en Deuteronomio también son un marco para nosotros. También son una manera de aprender, de seguir a nuestro Señor. No tener muchas mujeres, no ambicionar riquezas, no querer la gloria de este mundo, no enorgullecernos para no ponernos sobre nuestros hermanos, para no creernos mejor que nuestros hermanos, leer todos los días la palabra del Señor, para temer y para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de Él, y que seamos escogidos del Señor. Entonces, mis hermanos, no solo que el Señor es nuestro Rey, sino que debemos copiar cada una de las cosas que nuestro Rey hizo perfectamente. Sabemos que muchas no las vamos a poder cumplir, pero debemos intentarlo. Debemos tratar de parecernos a nuestro Rey para que el día que Él venga a buscar a su esposa la encuentre sin manchas y para que podamos glorificar con Él. Simplemente quería compartirles esto. Quería que lo recuerden no solo el día de Navidad, sino todos los días de su vida. Que inclusive el hecho de no estar todos los días escudriñando su palabra es lo que a lo mejor hoy te lleva a no poder reconocer este Rey, no poder temer verdaderamente al Señor. Como yo le contaba la vez pasada, ahora que tengo más tiempo porque terminé la facultad, porque Karen trabaja, ahora puedo verdaderamente leer. Usted sabe, yo estaba haciendo un cronograma de lectura de la Biblia en un año. Hace 2 años lo estoy haciendo, no lo podía terminar y me propuse volver a retomar. Y es increíble cómo uno empieza a ver y a darse cuenta lo que representaría que el Señor sea tu Rey, sea tu Señor, sea tu Salvador. De poder volver a tener esa pasión por el Señor, de que te guste orar, que te guste leer la Biblia, que quieras dejar de lado las cosas para poder estar un domingo, un miércoles o un sábado como las chicas cuando servían en el merendero. Y Ariel lo dijo, simplemente uno, en vez de hacer lo contrario a lo que nuestra carne nos pide, y estar donde debemos estar para crecer, para seguir aprendiendo del Señor, nos alejamos más y perdemos de visión que Él es nuestro Rey. Entonces, qué mejor forma de recibir la Navidad orando y leyendo la palabra con nuestra familia, reconociendo que un Rey nos ha nacido y que Él es el Rey de Reyes. Que usted pueda seguir con eso todos los días de su vida para temer a Jehová y no apartarse de Él. Yo pensaba que a lo mejor me sentía mal o me sentía frío y yo oraba y le decía, Señor, ¿por qué? Y me pasaba estudiando y leyendo libros de mi facultad y yo igual le decía al Señor, yo quiero tener ese amor de vuelta. Y cumplía con el devocional, pero mi listita de la lectura bíblica había quedado de lado. Solamente cuando la retomé
y me volví a encontrar con el Jesús de la Biblia, el temor, la pasión, las ganas, todo lo que se había perdido, volvió, porque solamente ella nos va a dar lo que necesitamos. A lo mejor uno cree que lo va a encontrar en otro lugar, en el dinero, en comprar cosas, en hacer alguna actividad que le guste, que le dé placer, pero ese vacío que puede llegar a tener usted simplemente es porque ha descuidado al Señor.